Si Jesús fuese alcalde. Transformación cultural y la Iglesia en la historia, capítulo 3. Esta no es tan solo la historia del papel de la Iglesia en la sociedad, es su historia. La historia de Dios trabajando en su mundo, redimiéndolo para sí mismo. En este capítulo veremos la mano de Dios en la historia, su historia, desde el servicio simple y generoso de la iglesia primitiva hasta los avivamientos y las misiones que impactaron las culturas del siglo XIX. Veremos a las personas de la iglesia llevando a cabo acciones de amor cristiano, influenciando la manera como pensaban, creían y actuaban sus sociedades, y de esta manera haciendo posible cambios sociales. Veremos a las personas de la iglesia llevando a cabo siglo tras siglo los tipos de cambios que ocurrieron si Jesús fuese alcalde. Historia de la iglesia. Cuando asistía al seminario tenía poco interés en la historia de la iglesia. Donde quiera que mirase veía necesidades sociales apremiantes. De alguna manera la historia de la iglesia me parecía irrelevante, pero estaba equivocado. La iglesia de hoy puede aprender y beneficiarse mucho de la iglesia del pasado. Los líderes de la iglesia de hoy necesitaban ver cómo Dios ha usado a su iglesia para cambiar su propósito en la historia. Tenemos mucho que aprender. En el transcurso de la historia de la iglesia, usualmente entendió que la transformación social y cultural era parte esencial de su tarea. Quizás las iglesias alrededor de ti y ya no crean esto, y tal vez estés de acuerdo con ellas. Si es así, serás desafiado mientras ves cómo la iglesia en muchas generaciones ha impactado al mundo a su alrededor. Las escrituras reportan que Jesús no solo enseñó, sino que también anduvo haciendo el bien. Desde entonces, el evangelismo y la preocupación social han estado íntimamente relacionados. Esta historia, su historia, no solo nos informa, sino que nos ayuda a captar el potencial de la iglesia de hoy. Estas son historias de personas que amaron a Dios y a su prójimo y fueron sal y luz del mundo en su época. Este es nuestro legado. Estos son nuestros antecesores. Esta es nuestra iglesia, la iglesia primitiva. Los seguidores de Jesús en la iglesia primitiva esperaban el pronto retorno de Cristo. Llenos de fe, celo y amor, compartían voluntariamente sus posesiones los unos con los otros, y esta generosidad causó un gran impacto. Los no creyentes no tan solo observaron y se beneficiaron de esto, sino que la expansión del Evangelio estuvo fundamentada y subsidiada por el dadivoso sacrificio de estos humildes creyentes. Por medio de sus ofrendas y servicio, en los siglos II y III de la Iglesia, se expandió en el norte de África, Arabia e India y alcanzó todo el mundo grecorromano para finales del siglo V. La iglesia primitiva se caracterizaba por su generosidad y sacrificio. Escuchan el consejo de un líder de la historia del siglo II. Comundanimos. Dios mismo clama, parte tu pan con el necesitado. No hay necesidad de visitar con palabras, sino con acciones de beneficio. No trates de satisfacerlo con palabras, lo que necesita es comida y bebida. La iglesia primitiva también estuvo caracterizada por las persecuciones y las ejecuciones de miles de creyentes. Sin embargo, la iglesia creció y de hecho la iglesia y su visión de la humanidad cambiaron a la antigua Roma. ¿Cómo cambió la iglesia a la antigua Roma? 3 siglos antes, Jesús había comisionado a un pequeño grupo de creyentes para que llevara su mensaje al mundo. Ellos lo hicieron y Dios
utilizó el mensaje llevado por este pequeño perseguido y oprimido, rechazado y vituperado grupo de 120 personas para cambiar el Imperio Romano. De hecho, esta ha sido llamada la transformación social más grande en las culturas occidentales en los últimos 2 milenios. Jesús también había ordenado a este pequeño grupo de discípulos que esperasen en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo los llenara, los equipara y les diera poder, ánimo y valentía. Ellos lo hicieron así y la iglesia comenzó. Dios mismo estaba trabajando a través de su pueblo, y esta es la razón más importante por la cual la iglesia influenció al mundo de entonces y al de ahora. Sin embargo, también es de gran ayuda observar el elemento humano y aprender qué era lo que los cristianos creían, pensaban y lo que hacían que logró tanta influencia en la sociedad alrededor de ellos. El científico social Ronnie Stark examinó la relación entre la transformación social y la iglesia primitiva. Encontró que este pequeño grupo de cristianos había introducido en el mundo romano una nueva visión de la humanidad. Especialmente, 7 creencias y prácticas de la iglesia primitiva impactaron la sociedad romana y eventualmente al mundo. Stark descubrió estas 7 creencias y prácticas, esta nueva visión de la humanidad. Al analizar los registros históricos y los documentos de esta época, no obstante, todos son principios bíblicos. Primero, los cristianos tienen un Dios que ama a aquellos que lo aman a Él. Por primera vez en el mundo pagano, la gente escuchaba de un Dios que amaba a aquellos que lo amaban. Este Dios era radicalmente diferente a todos los dioses romanos. Los dioses paganos tenían sus propias agendas. Ellos pensaban la mayor parte de su tiempo peleando unos con otros, compitiendo por dominios. Estos dioses tenían poco interés en las personas que los adoraban y, para conceder favores, necesitaban ser sobornados con sacrificios y ceremonias. En contraste, el Dios de los cristianos verdaderamente amaba a aquellos que lo amaban. Segundo, el Dios de los cristianos enseñaba a aquellos que lo amaban a que amasen a todas las demás personas. El Dios de los cristianos amaba a toda la humanidad y demostró su amor por medio de su propio sacrificio. Aún más, guiaba a aquellos que lo amaban a que también amasen y sirviesen a otros. Esto es revolucionario. Los romanos paganos amaban solo a los de su familia y de su clase social, o a aquellos a los que era conveniente tener como amigos, por ventajas políticas o económicas. En contraste, este nuevo Dios estaba esencialmente diciéndole a sus seguidores: porque yo te amo, quiero que tú ames como yo amo, sin considerar los nexos sanguíneos, las clases sociales, alianzas políticas o condiciones económicas. Quiero que ames a los que son pobres y a los que sufren. Quiero que ames especialmente a aquellos que están en condiciones sociales humildes. Tercero, el cristianismo tiene una cultura libre de diferencias étnicas y de clases. Los cristianos no se separaban de acuerdo al rango social o grupo étnico. Esto era completamente diferente a la cultura romana. Los romanos se preguntaban por qué un hombre noble permitía que su esclavo se refiriese a él como hermano. La Iglesia creó un patrón de relaciones humanas que no existía en la Roma anterior al cristianismo. Cuarto, el Dios de los cristianos es un Dios de misericordia, el cual demanda misericordia. Los cristianos creían en un Dios misericordioso, y este Dios misericordioso quería que aquellos que lo seguían también practicasen la misericordia con los demás. La misericordia no era parte de la vida en la Roma pagana, la cual era bien conocida por su crueldad. Un emperador celebró los 14 años de su hijo, trayendo gladiadores al Coliseo
para que se matasen entre sí. Quería que la transición a hombre de su hijo incluyese la experiencia masculina, del derramamiento de sangre hasta la muerte. Los escritores romanos ridiculizaban a los cristianos porque eran misericordiosos, especialmente con los pobres. No podían entender por qué la misericordia y el cuidado hacia el pobre era una creencia y práctica central del cristianismo. Quinto, en el cristianismo los hombres han de amar a sus esposas como a sí mismos. Los romanos se reían de la perspectiva cristiana de que los hombres debían amar a sus esposas e hijos. Los hijos eran una propiedad y podían hacer lo que quisiesen con su propiedad. Podían incluso matar a sus hijos sin consecuencias legales. Sin embargo, en esta nueva religión cristiana, los hombres debían amar a sus esposas como a ellos mismos, un concepto y una práctica radicalmente diferente. Sexto, los cristianos rechazaban la práctica romana del aborto y del infanticidio. Los cristianos rechazaban el aborto y el infanticidio, los cuales eran prácticas comunes en Roma. Un soldado romano escribió desde el campo de batalla a su esposa embarazada: si das a luz antes de que yo regrese a casa, si es varón, quédate con él, y si es una niña, deséchala. Docenas de esqueletos de bebés fueron encontrados en la excavación de una cloaca romana. Probablemente eran niñas no deseadas. En esta nueva religión cristiana, toda vida discapacitada en gestación, hombre, mujer, esclavo o noble, era sagrada. Séptimo, los cristianos aman a otros a pesar de riesgos personales. Los cristianos debían amar a los demás, incluso a aquellos fuera de su fe. Esto no es fácil. La vida diaria en Roma era dura. Los pobres vivían en áreas marginales, en suburbios, apretados y miserables. Sus destartaladas viviendas eran tan solo pobladas que las personas iban a casa solo cuando era su turno para dormir. Las condiciones de salubridad eran pobres, no había agua corriente o baños. Los desperdicios humanos eran lanzados por las ventanas hacia la calle. Cuando las enfermedades severas llegaban a estos barrios sucios y repletos de gente, se esparcían rápidamente. Las epidemias se llevaban muchas vidas. Los cristianos, teniendo el amor y la misericordia como deberes centrales de su fe, mostraban misericordia y caridad en tiempo de violentas epidemias. Los cristianos no tenían miedo de morir, ya que sabían que la muerte no era el final. Por su lado, los paganos romanos no tenían ninguna razón para servir a los enfermos. Incluso los doctores huían de las regiones infectadas si podían hacerlo. Los que se quedaban tenían miedo de contaminarse y frecuentemente sacaban a sus enfermos afuera y los dejaban para que se muriesen en las calles. Sin embargo, para las personas enfermas, las probabilidades de sobrevivir mejoraban grandemente si recibían por lo menos un cuidado mínimo, comida y agua, lo cual era provisto por los cristianos. Usando información histórica, el científico social Rodney Starr diseñó un caso hipotético. Vea el recuadro, mostrando cómo el cristianismo pudo haber crecido durante las epidemias por medio del cuidado amoroso de los cristianos hacia los enfermos. En resumen, la religión cristiana proveyó de una nueva y motivadora visión de la humanidad, la cual atrajo a muchas personas a la fe. Esta nueva visión se observaba no en programas organizados de la Iglesia, sino en las vidas de sus integrantes. La influencia de los cristianos era mayor que la que los números indicaban. Para el año 40 después de Cristo, quizás habría 1000 cristianos. Solamente el 0,0017% de la población del imperio, estimada en 60 millones. Para el año 300 después de Cristo,
Stark proyecta que este grupo había crecido a 6,3 millones, un 10,5% de la población. A pesar del pequeño porcentaje, tenía una influencia tan grande que el emperador Constantino declaró la legalidad del cristianismo en el año 313 y dio a la Iglesia libertad y aceptación social, acabando así la persecución. Él y sus sucesores continuaron ampliando las medidas políticas que favorecían a la Iglesia, y para el año 381 el cristianismo fue declarado como religión oficial del Estado. La Roma pagana era ahora oficialmente una Roma cristiana. El Imperio Romano le dio apoyo estatal al cristianismo en el año 392. La creciente cooperación entre la Iglesia y el Estado, con el deseo de transformar al mundo bajo la bandera del Imperio Romano, introdujo cambios radicales en comparación con el servicio sencillo y humilde de la Iglesia primitiva. Los cambios no siempre fueron conforme a sus intenciones, a las intenciones de Dios. Sin embargo, Dios continuó usando a su Iglesia durante el siguiente periodo de la historia. Su historia. Él siempre lo hace. Una iglesia que cambia la sociedad, la Edad Media. En la iglesia primitiva, la claridad era el resultado de la conversión espiritual. Las buenas obras eran un fruto normal e intencional en la vida del creyente en Cristo. Sin embargo, en el periodo conocido como la Edad Media, la motivación de la caridad cristiana fue cambiando. En este periodo, la evangelización y la responsabilidad social solo pueden ser entendidas en el contexto de la iglesia institucional de ese tiempo, la cual enseñó que el único camino para recibir la gracia era por medio de la iglesia dirigida por el Papa. El ganar méritos para la salvación a través del ascetismo y las buenas obras era una doctrina básica. Ambos, la Iglesia y el Estado, eran vistos como instrumentos de Dios para alcanzar el propósito de Dios para el hombre. La Iglesia desarrollaba acciones de caridad dirigidas a ayudar al desempleado, al huérfano, a las viudas, al herido, al enfermo, al viajero, a las víctimas de desastres y al pobre de la comunidad. El cuidado del pobre era un consciente tema de preocupación entre personajes bien conocidos de la Iglesia de la Edad Media, tales como Santo Tomás, Ignacio de Loyola, San Patricio y San Francisco de Asís. El servicio práctico y la fe se expandieron a otras áreas y naciones a través de los monjes del siglo IV y al VIII. Los nestorianos se movilizaron de Asia Menor a Arabia, India, Asia Central y China. Los ortodoxos fueron hacia el norte, a los estados balcánicos y a Rusia. Los celtas salieron de Irlanda hacia Escocia, Inglaterra y Europa Central. Los benedictinos estaban en la Iglesia Occidental. Mientras viajaban, fundaban monasterios, los cuales estaban organizados para la oración diaria y el trabajo. El trabajo manual normalmente había sido considerado apto solo para esclavos, pero la disciplina de los monjes con respecto a las labores manuales era radical. La Iglesia fue usada para transformar a Europa. El Imperio Romano cayó ante los bárbaros en el siglo V. Las bibliotecas de toda Europa fueron saqueadas y quemadas, y Europa estuvo en peligro de perder miles de obras maestras clásicas. La Irlanda del siglo V, nueva al cristianismo y a la literatura, rescató de Europa manuscritos tras manuscritos y los preservó copiándolos a mano. Ellos continuaron construyendo abadías y yendo en misiones para encontrar más libros en latín, griego, hebreo y copto. Cuando las bibliotecas en Europa estaban completamente cerradas y destruidas, aquellas en las abadías de Irlanda no tenían precio. Europa había descendido casi al barbarismo. Más tarde, los monjes regresaron
los textos clásicos al continente. Los nuevos gobernantes les pidieron que educasen a sus hijos y ellos crearon monasterios y escuelas en toda Europa. Eventualmente trajeron de nuevo tanto la fe como la literatura de la antigüedad. De hecho, un autor comenta que la reintroducción del pensamiento intelectual posiblemente guardó a Europa de volverse a la religión islámica en la Edad Media. Otro observador describió los monasterios como levadura cristiana en una sociedad ruda para implantar y preservar la cultura cristiana, como un jardín cultivado en medio de un desierto en desorden. Más tarde, en la Edad Media, San Francisco de Asís ofreció dignidad al pobre y reformó el sistema social. Cientos y miles de siervos pobres comenzaron a entrar en el orden que al comienzo aliciando así el sistema feudal. Un comentarista escribió: el pobre y pequeño hombre de Asís conquistó por medio de extraño poder llamado amor, del extraño poder llamado amor, y derribó la teoría política en la cual descansaba todo el sistema del arte de gobierno europeo. El feudalismo cayó, la democracia comenzó y la sociedad, en vez de caer en pedazos, se hizo más pura, fuerte y libre que antes. Cuando la Edad Media llegaba a su fin, tanto la Iglesia como la sociedad estaban listas para un cambio. A pesar de los puntos bajos de la Edad Media, Dios se estaba moviendo en la historia, su historia. Impacto y prácticas de la historia durante la Reforma. Dios utilizó a la Iglesia y la Reforma protestante para transformar las sociedades en Suiza, Alemania y Holanda. La Reforma comenzó en 1517, cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis en las puertas de la iglesia del castillo de Wittenberg. Especialmente, él se oponía a la venta de indulgencias que sostenían las arcas para las construcciones de la iglesia. Aparentemente, la iglesia estaba en un tiempo de profunda corrupción y Lutero argumentaba por el retorno a la pureza de la iglesia primitiva. Las diferencias teológicas de Lutero con la Iglesia Católica fueron el resultado de su estudio de Romanos y Gálatas. Las doctrinas de solo la gracia, solo la fe, solo la escritura y solo gloria a Dios retaron los dogmas y las prácticas de la Iglesia Católica de esos días. Aunque Lutero creía que las buenas obras no podían hacer expiación por el pecado, esto no hacía más liviana la responsabilidad del cristianismo de cuidar al pobre o de influenciar al mundo. Lutero enseñó que habían dos reinos, el reino de Dios y el reino de este mundo, y los cristianos estaban involucrados en ambos reinos. También estableció la práctica de un fondo común en cada iglesia. Los pastores debían predicar acerca del servicio a los pobres, los miembros de las iglesias debían dar y los diáconos administraban los fondos, usando lineamientos de sentido común para la ayuda efectiva a los pobres. Mientras tanto, el reformador suizo Juan Calvino visualizaba la iglesia como una pequeña sociedad dentro de una sociedad más grande, como un embrión de lo que representaba un orden nuevo y total del mundo. Calvino predicaba frecuentemente acerca de las responsabilidades del cristiano con el necesitado y actuaba en ello. Cuando a comienzos del 1550 a 60.000 refugiados inundaron Ginebra desde Francia, Calvino fundó un ministerio privado con bases en la iglesia, que se convirtió en un modelo a través de toda Europa. Este ministerio atendía a un amplio rango de necesidades, sirviendo al enfermo, al huérfano, al anciano, los incapacitados, los viajeros, los ancianos, los discapacitados y los enfermos terminales. La ayuda al necesitado estaba unida a la ética del trabajo. Los diáconos eran
entrenados para encontrar soluciones a largo plazo a la pobreza, reentrenamiento para el trabajo, viviendas temporales, herramientas para comenzar un negocio y cómo distinguir entre el pobre que merecía ayuda y el que no merecía ayuda. Realmente Dios utilizó a muchos líderes cristianos en un movimiento que dio un vuelco a Europa. En la edad, en la medida que ellos buscaban reformar la iglesia y la sociedad de toda Europa, también desarrollaban dentro de las iglesias ministerios bien administrados para alcanzar y ayudar al necesitado. Impacto de la iglesia en las sociedades a través de avivamientos. Los avivamientos evangélicos conmovieron los siglos XVII y XVIII. Estos movimientos no solo convirtieron a los pecadores, sino que incluyeron un énfasis en las buenas obras que afectó profundamente las sociedades en ambos lados del Atlántico. Estos movimientos renovaron la iglesia, trajeron conversión a miles, activaron reformas sociales y lanzaron el movimiento misionero protestante. El movimiento wesleyano, dirigido por Juan Wesley, fue uno de los movimientos más importantes en el cual produjo una gran transformación en Inglaterra. Anteriormente, Inglaterra había sido una de las sociedades más inmorales y corruptas del mundo occidental. Las mujeres y los niños sufrían abusos con fuerza de trabajo. La inmoralidad era incontrolable. La avaricia reinaba en el imperio y avivaba el tráfico de esclavos británicos, el más grande comercio de vidas humanas que el mundo había conocido. Cuando la visión bíblica del mundo fue traída a Inglaterra a través del avivamiento wesleyano, la cultura experimentó una notable transformación. Juan Wesley fue un evangelista y predicador, pero el evangelio que predicó inspiró a las personas a emprender acciones sociales en el nombre de Cristo. De acuerdo a algunos historiadores, este movimiento de avivamiento hizo más en la transformación del carácter moral de la población que cualquier otro movimiento en la historia británica, y posiblemente salvó a Inglaterra de los horrores de una revolución política como la sufrida por Francia durante los años 1789 y 1795. Un pequeño grupo de amigos, el cual incluía a Wesley, formaron el Club Santo mientras estaban en Oxford en 1729. Continuaron reuniéndose a través de los años y como políticos cristianos trataban especialmente de confrontar las injusticias sociales en sus sociedades. Delegaban tareas de acuerdo a lo que cada miembro podía hacer mejor. Implementaron una amplia variedad de proyectos espirituales y sociales, incluyendo los esfuerzos de William Wilberforce para terminar con la esclavitud en el Imperio Británico. Otros miembros del grupo respondieron a un amplio rango de problemas, tales como reformas del Parlamento y las prisiones, la educación, la obligación de Inglaterra con sus colonias, especialmente la India, alfabetización, nacimiento de niños, legislación sobre las fábricas, los duelos, apuestas, borracheras, inmoralidad, deportes crueles con animales, estado lastimoso de los locos, niños trabajadores, limpiadores de chimeneas, sindicatos de trabajadores, educación del pobre, condiciones de mujeres y niños en las mínimas condiciones de las fábricas y escuelas en los barrios. Resultado de esto incluyeron la creación de la escuela dominical en YMCA, el Ejército de Salvación, la Sociedad Bíblica y la Sociedad Misionera de la Iglesia. La fe era práctica y fuerte. Un lema de Juan Wesley le sirvió bien a él y a sus colegas. Haz todo lo bueno que puedas, con todos los medios que puedas, en todas las maneras que puedas,
en todos los lugares que puedas, en todos los tiempos que puedas, a todas las personas que puedas, cada vez que puedas. Dios utilizó al estadista William Wilberforce para hacer avanzar la abolición de la esclavitud en Inglaterra. Wilberforce consideraba a Juan Wesley como su padre espiritual y tomó esta posición debido a sus creencias. El primer año que Wilberforce introdujo la ley de la abolición en el Parlamento, estaba virtualmente solo. Continuó introduciendo esta ley contra la esclavitud por más de 30 años y cada año más parlamentarios votaban a favor de ella. Durante este mismo periodo, el avivamiento wesleyano se esparcía por toda Inglaterra y eventualmente la ley fue aprobada, aunque Wilberforce jugó un papel especial en el Parlamento, lo que influyó el cambio en la perspectiva y la cultura británica fue el creciente cuerpo de Cristo y la manera de pensar y vivir de sus miembros. Este cambio permitió que la pasión de Wilberforce en contra de la esclavitud se hiciese realidad. Finalmente, el movimiento misionero evangélico cruzó el Océano Atlántico e irrumpió en los Estados Unidos de América con el primer y segundo Gran Despertar. Después del segundo Gran Despertar, casi todas las denominaciones protestantes estaban involucradas en los servicios sociales y también daban respuesta a problemas tales como los derechos de la mujer, la esclavitud, la moderación de las bebidas alcohólicas, la reforma de prisiones, la educación pública y la paz mundial. La estrecha asociación entre el evangelismo y el interés social produjo una nueva raza de misioneros y de mujeres y hombres de iglesias, que predicaron y fueron pioneros del evangelismo y de reformas sociales basadas en la Biblia, no tan solo en sus propios continentes, sino también en África, Asia y América Latina. El movimiento protestante misionero y el impacto cultural. Los misioneros del siglo XIX llevaban en sus viajes bolsas de medicinas y semillas junto con sus Biblias. Llevaron el café y el cacao a Ghana. Erradicaron el sarampión, la malaria y la lepra en Tailandia. Respondieron a la problemática de trabajos forzados en el Congo. En la China confrontaron el comercio de opio, las prácticas de atar los pies y la exposición de niñas bebés a la muerte. En la India lucharon contra la quema de las viudas, el infanticidio, la prostitución en los templos y el sistema de castas. Edificaron pozos y escuelas. Virtualmente, todos los movimientos misioneros estaban involucrados en lo que hoy llamamos desarrollo comunitario. Y como parte de la comunicación del Evangelio, cuidaban de la educación, la salud, la agricultura y las mejoras sociales para el menospreciado y el oprimido.